Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana nos toca la lección número 9, ¿Cómo vivir la ley? Estamos hablando durante este trimestre acerca del libro de Éxodo, en el que estamos descubriendo cómo fue la salida del pueblo de Israel de mano de los egipcios y luego de eso cómo Dios condujo a su pueblo por el desierto a través de sus mandamientos, a través de sus leyes. Hoy se puede pensar que las leyes de Dios son meras órdenes y reglamentos, pero para los israelitas no. Para los israelitas era la guía, el mapa de cómo llegar hasta la tierra de Canaán y cómo hacer sus preparativos en el camino para poder entrar en esa ciudad. Es como cuando un grupo de jóvenes van a entrar en algún sector especial y el profesor les dice: muy bien, jóvenes, ustedes para poder entrar allí se van a poner de esta manera, van a entrar en estas filas, las mujeres acá, los hombres acá, y cada uno va a entrar con su mochila y se le van dando todas las cosas que tienen que hacer para poder ingresar en ese local. Así también, para entrar en la tierra de Canaán, Dios les fue enseñando en el camino de formas objetivas y prácticas cómo tenían que adaptarse a la tierra nueva a la cual estaban yendo. ¿Comprendido? Ese es el propósito y la finalidad del libro del Éxodo. Así que para nosotros nos sirve como para darnos una ilustración de cómo nosotros tenemos que prepararnos para la Canaán celestial. Si es verdad, hay algunas cosas que solo eran aplicables a la nación judía. Hay muchas otras que se aplicaron por los apóstoles, también sacadas del libro del Éxodo, de Levítico, Números y Deuteronomio, para poder aplicarlas en el Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen, la ley de Moisés pasó, se acabó, quedó borrada, etcétera, ¿no? Y ya con eso quieren eliminar sus enseñanzas. Pero que yo sepa, cuando se lee el libro de Éxodo, de Levítico y de Números, nos encontramos que los apóstoles citaban esos textos, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, decía: no pondrás bozal al buey que trilla, y eso tenía que ver directamente con las leyes de Israel, la llamada ley de Moisés. Y sin embargo, él la aplicó para poder hablar de las ofrendas y de los diezmos. Y así muchas otras cosas más eran citadas del Antiguo Testamento, de la ley llamada de la ley de Moisés del Pentateuco, para poder aplicar en el Nuevo Testamento. Así que cuando alguien diga que no se puede aplicar ciertas cosas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, está demostrando que no tiene una educación correcta en el conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, de eso vamos a hablar en esta semana. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Versículo de memoria. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo 20, 22, 23. No debemos olvidar que cuando Dios mencionaba a dioses ajenos, se está refiriendo a doctrinas falsas. No tendrás otros dioses aparte de mí significa no vas a tener otras creencias aparte de la mía. Eso es el primer mandamiento, respetar lo que es de Dios en primer lugar. Muy bien. Ahora, en este texto Dios está llamando la atención a que no se dejen conducir por ningún otro tipo de enseñanza que no sea la que Él da. De esa forma el pueblo mostraba su reverencia por Dios. Muy bien. Dios deseaba que su pueblo, nos dice la lección, fuera diferente de las naciones circundantes. Todos estarían sujetos a su ley. Los jueces debían ser nombrados administradores de la ley y los sacerdotes debían enseñarla. Los padres también desempeñaban un papel crucial. Esto iba a ser del pueblo de Israel un pueblo distinto, un pueblo que estaba siendo conducido por leyes divinas que debían de ser trasladadas a cada individuo por parte de los representantes del pueblo, por los sacerdotes y por los padres a los hijos.
De esa forma todo el pueblo estaría educado en una misma creencia, todos debían de pensar igual. Si hay algo que el Señor busca de igualdad, no es la igualdad en la economía, por favor, no es la igualdad en las oportunidades materiales, no. Esas cosas uno las busca, cada individuo las lucha. La igualdad que Dios pide es de pensamiento, entiéndase eso. En todos los tiempos, Satanás ha querido hacer creer en una igualdad de poder, una igualdad de tener todos por igual las mismas cosas, pero eso es un imposible. ¿Por qué? Mira, ve, tú no puedes tener las mismas cosas que tiene tu vecino. ¿Por qué? Porque a ti te gustan otras cosas. Quizás a ti te gusten cosas mejores. Entonces, buscar esa igualdad de que todos tengan lo mismo es un error. Cada quien tiene que hacer de acuerdo con su capacidad, su gusto y su deseo. Pero en materia de leyes, todos tenemos que tener el mismo pensamiento. Es decir, a todos los igualamos en las leyes, porque todos tienen que respetar la misma ley para que haya armonía en una sociedad. Los gobiernos a través de todos los tiempos, cuando se volvieron totalitarios, sobre todo en el Antiguo Testamento, los imperios buscaban la igualdad, pero no de pensamiento, sino que buscaban la igualdad de sometimiento. Ahí es donde viene el totalitarismo y hay que tener cuidado con esas ideas que son totalmente salidas de la realidad. No pueden ser aplicables a la vida real. Pero bien, entonces Dios quería que todo su pueblo tuviese la misma manera de pensar. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13, leemos lo siguiente acerca de lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Fíjense cómo el apóstol Pablo llama la atención a que debemos estar todos unidos en la misma fe, en la misma creencia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es interesante, ¿no? Dios quiere que cada uno de sus hijos pueda llegar a tener la medida de Jesucristo y el conocimiento de quién Él era dentro de su mente. Es decir, todos tenemos que estar unidos en eso. Debe haber igualdad en la misma creencia. Cuando eso pasa, viene la armonía. Y sobre esas bases, esa plataforma, las personas hacen su vida individual. Ya sea que algunos gusten de la economía, otros pueden gustar del arte, otros pueden gustar de diversas cosas. Cada quien es libre para poder hacer lo que quiera, ¿correcto? Pero dentro del marco de las leyes establecidas para mantener la armonía. Y esas leyes establecidas era la ley de Dios de los 10 mandamientos con todos sus derechos, estatutos y preceptos. Por el contrario, en el caso de Faraón, él puso leyes perversas, leyes que eran negativas, donde se enseñaba al pueblo a no buscar la armonía, sino el dominio. Ya desde el mismo Faraón se veía eso. Le hizo la guerra al pueblo de Israel porque temía que Israel pudiera levantarse y dominar a la nación egipcia, cuando eso no iba a pasar, porque los israelitas tenían un sistema de vida distinto al que tenía Egipto, así que no podía haber ningún peligro. Sin embargo, al faraón se le puso esa idea porque Satanás le llevó por ese camino y sus creencias llevaban por ese lado. En fin, Dios en cambio puso leyes que daban como resultado de obedecerlas el amor, una condición con la cual se entra en el cielo, 1 Corintios 13, 1 al 3. La condición para entrar en el cielo es el amor. Fuera del amor nada vale. Ese es el punto clave que tenemos que entender. Tal es así que Dios los guió con sus enseñanzas a una vivencia de amor. El amor tampoco no es sentimentalismo. El amor no es emocionalismo. El amor es una vivencia.
El amor verdadero es mantener la armonía en una sociedad basada en leyes, en estatutos, derechos y reglamentos que todos puedan cumplir para que se mantenga una sociedad donde todos puedan respetarse los unos a los otros. A eso se le llama amor. Últimamente pues se ha cambiado el sentido de la palabra amor, se lo ha llevado por el lado sentimental, emocional, se hace creer que el amor es otra cosa distinta de lo que enseñan los principios bíblicos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de gente cuando se habla de amor malentiende las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora en nuestro mundo están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Desde desastres, terremotos, inundaciones, están viendo cosas extrañas, espantos en los cielos, señales, etcétera, ¿no? Y entonces la mayoría de los dirigentes religiosos comienzan a decir, ¿no? Tenemos que vivir en amor porque ya viene el fin de la historia, se está acabando el mundo. Sacerdotes, pastores, pastoras, dirigentes del espiritismo, todos en conjunto están hablando la misma narrativa, ¿no? Todos vienen diciendo, sí hay desastres, parece que este mes de septiembre ya es el fin del mundo, ya se acaba todo. Y ellos han comenzado a declarar que ya se preparan unos para el fin del tiempo de gracia, otros se están preparando para el rapto y otros para empezar su nueva era. Es decir, todos convergen en esa mentira, ¿no? Un tremendo error y mentira y engaño. Satanás va a producir desastres para hacer creer que es el fin del mundo. Va a tratar de hacer pensar a la humanidad que en realidad se acabó todo. Pero fíjate en esto, lo sorprendente de todos estos dirigentes es que dicen, hay que vivir por eso en amor, en santidad en estos días. Bueno, ya dicen cosas contrarias. Primero, ya le han dado una fecha para este mes, y eso que Jesús dijo el día y la hora nadie sabe. En segundo lugar, ya han decretado que la gente tenga que vivir en santidad y en amor, a pesar de que muchos de estos movimientos dicen que ya estamos salvados. Por gracia sois salvos, dicen ellos. Si ya estamos salvados, entonces ¿para qué se le dice a la gente que vive en santidad porque ya Cristo viene? ¿Eso qué quiere decir? Que por más que se diga una persona que ya está salvada por gracia, si no está en la santidad de la obediencia a al comportamiento cristiano, entonces si viene el fin del mundo, bueno, se va a salvar. Entonces, ¿en qué rato está salvado? ¿Para qué se le pide a la gente que se porte bien si ya está salvada? No tiene sentido. Eso quiere decir que la conciencia está acusando y está diciendo que no hay preparación real. Porque en sí la preparación es no simplemente decirle a la gente vivan en amor y en santidad porque ya se viene el fin. No, hay que enseñarle a la gente qué es amor y qué es santidad. Y la palabra del Señor nos lo contesta. Romanos capítulo 13, verso 10 dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y la santidad es la obediencia a los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Muy bien, teniendo eso en cuenta, quiere decir que Dios fue preparando a su pueblo para entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, a través de sus leyes, mandamientos, estatutos, preceptos y derechos, para que toda esta gente estuviera capacitada para poder entrar en la tierra que fluye leche y miel. ¡Qué bonito! Satanás siempre ha querido hacer pensar que obedecer la ley es legalismo y ha declarado que nadie se salva por obedecer la ley. Así ha creado la mundanalidad y la perdición, y los que sigan sus mentiras perecerán de la misma manera. El enemigo de las almas siempre ha odiado la ley de Dios porque él es totalitario, ¿no? Y desde el cielo ha venido peleando por eso, declarando que la ley de Dios no debía de ser jamás aplicada a la vida y a la moral para los ángeles y para él. Él quería que se aplicara esto para los demás mundos, pero no quería que se le aplique a él, astutamente, ¿no? De esa forma, él quería mandar sobre los demás y que todos los demás sean iguales bajo una ley, pero él no. Esta trampa es la que Satanás siempre ha empleado y la ha utilizado y la va a querer seguir utilizando. Y cuando el anticristo incluso se levante, él utilizará de ese tipo de sistema de gobierno totalitario. Y encima, para someter a las poblaciones, les va a decir, pero ustedes vivan en amor. ¿Y qué cosa es amor? Sométanse al anticristo, eso es amor. Sean obedientes, sean leales. Y por amor se van a someter a él, por su amor. Porque eso no es amor, ¿no? Eso es cualquier cosa menos amor. Es solamente para poder dominar. En fin, domingo 24 de agosto, el Código del Pacto. ¿Qué cosa era el Código del Pacto? También conocido como la ley y el Evangelio. Vamos a ver por qué. Con la entrega de su ley en el Sinaí, Dios dio la ley de los 10 mandamientos
para mostrar lo que debían alcanzar a respetar todos para ser un pueblo santo y tesoro entre los pueblos. Esto era el amor y la santidad. ¿Por qué era necesario el código o evangelio? Ya, acá viene lo interesante. Pero el pueblo venía de una tierra idólatra y pagana y satánica, que era Egipto, totalitaria y dictadora. Las costumbres de vida eran relajadas en normas morales, por eso necesitaban mayor instrucción para poder cumplir con la norma elevada de la ley de Dios. Por eso Dios les dio, dice la mensajera del Señor, Patriarcas y Profetas 283. Esto es para clarificar nada más. Por eso Dios les dio derechos, así se llaman en la Biblia los derechos. Les dirás estos derechos al pueblo, le dijo Dios a Moisés. Debían ser escritos por Moisés. Porque todo eso se iba a aplicar a la sociedad de esa época. Y junto con los 10 mandamientos, para cuya explicación fueron dados. O sea, esta era una forma ya de evangelio para los israelitas. Acuérdate que el evangelio viene desde el principio del mundo. Entonces esto se aplicó como el evangelio para ellos, la forma de cumplir la ley. Pero sigue diciendo más. Para cuya explicación fueron dados, debían ser cuidadosamente atesorados como fundamento de la ley nacional. Ahí está, el fundamento de la ley nacional, porque era aplicada para su tiempo. Fíjate, ellos habían salido de Egipto, estaban cruzando por el desierto, iban con sus ganados, tenían que sembrar en algunos lugares para poder sobrevivir, y de esa manera ellos necesitaban reglas y leyes para la convivencia que estaban llevando. ¿Me entiendes? O sea, era aplicado directamente a aquello que ellos iban a realizar, a su realidad. ¿Comprendes eso? Muy bien. Y así es como entonces todas estas reglas, estos derechos, tenían que ver con la convivencia social. Ahora, muchos dicen, y ya no podemos aplicar esas mismas reglas para hoy, pero todas esas reglas son las que se aplican hasta el día de hoy, a través de los gobiernos, a través de las instituciones del Estado. Sí, mucho de eso que está ahí es aplicado en un 90% a través de las constituciones globales. Así que entonces no se diga que las leyes de Moisés no pueden tener vigencia ahora. Claro que sí, en muchos países se las utiliza, mucho de lo que dice acá. De acá se sacaron las bases incluso para tener que hacer leyes penales, leyes civiles. Así que los que conocen de leyes son los únicos que pueden testificar acerca de eso. Que hayan algunas otras cosas no aplicables no significa que no eran correctas. Lo que pasa es que eso era para la realidad en la que estaban viviendo entonces los israelitas. Pero bien, sigamos leyendo. Y como condición del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel, sin estos el pueblo sería legalista. De hecho, ahora vamos a ver ese punto por qué. Fíjate en esto. El pueblo fue llamado a obedecer los 10 mandamientos. Y si Dios no le hubiera dado estos derechos, el pueblo no hubiera sabido cuándo estaba cumpliendo exactamente la ley. Porque entonces hay mucho de explicación en cada mandamiento. No matarás no solo es agarrar un cuchillo, una pistola o un arma contundente, sino también Cristo enseñó que hasta con el pensamiento se podía dañar y matar. Y en esos derechos se explicaba cuáles eran las formas en que se podía dañar a tu prójimo en cada uno de los mandamientos que se estaban dando en la ley. Así, todos estos derechos explicaban a profundidad cada precepto de la ley de Dios. Es lo que se conoce hasta el día de hoy en los gobiernos, en los estados, se conoce como el espíritu de la ley. ¿Comprendido? Así es como funcionaba pues en el pueblo de Israel. Y eso se aplica hasta el día de hoy en los gobiernos. ¿Acaso solo existe la Constitución? La Constitución solo es la madre de las leyes. Pero después de eso vienen decretos, vienen estatutos, etcétera, que se utilizan para poder clarificar lo que dice la ley madre. Y de esa forma es como se aplica el sistema de gobierno en cada nación. Muy bien. Así también pasaba con el pueblo de Israel. Y a esos derechos se les podría dar el nombre directo de evangelio también, porque ahí se estaban enseñando las formas de evangelizar. Ahora, fíjate en esto, y esto para que te quede claro. Mira, el evangelio
Muchos piensan que no es leyes y mandamientos, por el hecho de que se llama evangelio. Pero están equivocados. Solo para que tengas una idea. En el pasado los israelitas tenían 613 leyes. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios y las otras 603 leyes eran las que fueron dadas así en derechos para poder conducir a la nación, ¿ya? Los 10 mandamientos eran la ley madre, esos son incambiables. Esos siguen vigentes hasta el día de hoy, pues Cristo fue claro cuando dijo que por la ley se conoce el pecado. O sea, si quitáramos la ley de los 10 mandamientos, ya no habría forma de conocer el pecado. El apóstol Pablo dice que por la ley es el conocimiento del pecado, porque si la ley no dijera no codiciarás, yo no conocería qué cosa es el pecado. Entonces, los 10 mandamientos siempre van a mostrar el pecado. En 1 de Timoteo 1:9 dice, porque la ley ha sido puesta para el injusto, y injustos sobran hasta el día de hoy en la tierra. Así que la ley tiene que seguir siendo puesta para el injusto, para que pueda convertirse por esa ley. La ley de Jehová convierte el alma, Salmo 19:7. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Esas 603 leyes se utilizaban en el pueblo de Israel. Pero ahora, vamos al Nuevo Testamento. ¿Sabes cuántas leyes se han codificado en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos mandamientos para la moral? 1050 mandamientos hay en el Nuevo Testamento. O sea, es el doble casi de lo que tenía Israel. Y sin embargo, nadie se queja. A veces cuando no se conoce que el Nuevo Testamento tiene mandamientos y que llegan a 1050 mandamientos con todo lo que Pablo dice, los demás apóstoles, ¿no? Pablo habla acerca de los pecados, ¿no? Que comienza diciendo adulterio, fornicación, lascivia, disolución, abominación, avaricia, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y te llenas de cantidades de mandatos que se dan en el Nuevo Testamento. Y muchos dicen, no hay que ser legalista obedeciendo leyes, pero discúlpame, cuando tú lees el Nuevo Testamento obedeces bastante. Pero yo no entiendo por qué tanto odio por la ley de los 10 mandamientos, ¿no? Es que Satanás siempre ha odiado esa ley y no quiere que esa ley ahora tenga que ser aceptada y le mete ese deseo, o mejor dicho, ese odio a la gente para que no tenga que cumplir la ley de Dios. Pero en fin, ya está claro por qué entonces el pueblo de Israel necesitaba estos derechos para no ser legalista, para no irse a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. Es decir, seguir lo que enseñaba el significado de cada uno de esos mandamientos en esos derechos. En el Nuevo Testamento el Evangelio es el espíritu de la ley, por eso al Evangelio se le conoce como el espíritu. En el Nuevo Testamento dice, somos ahora guiados por el espíritu, ya no somos guiados por las obras de la ley. Entonces, todavía se menciona porque haciendo alusión a muchos de los reglamentos que se pusieron en el pasado para cumplir la ley, de los 10 mandamientos. Así que no debemos de confundirnos cuando Pablo habla acerca de que no hay que seguir las obras de la ley y de que hay que seguir lo que dice el espíritu. En ningún momento ha negado los 10 mandamientos, solo está hablando acerca de aquello que ya no es aplicable para nosotros en estos días. Y hay que saber cuáles son esos puntos no aplicables, para eso estudiamos la Biblia. Fíjate en esto, ya no se aplica en el Nuevo Testamento nada de lo ceremonial ni nada de lo ritual, pero sí se aplican las demás reglas. Por ejemplo, en Levítico 18 se habla acerca del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo, amarás al extranjero, porque fuiste tú extranjero en tierra de Egipto. Eso se sigue aplicando hasta el día de hoy. ¿Cómo el amor vas a quitarlo? Entonces hay muchas reglas del pasado que se siguen aplicando en el presente, solo que hay que saber cuáles son y los apóstoles las explican. Entonces no podemos a rajatabla tratar de quitar todo lo que fue la evangelización que se les dio a los israelitas en el Antiguo Testamento. El mismo Jesucristo citaba las leyes de Moisés para poder tener que mostrárselas al pueblo como cumplimiento de ese momento en que estaban viviendo. Y los apóstoles continuaron con esa enseñanza de Jesucristo. Así que debemos de tener mucho cuidado y reverencia al tocar las cosas de Dios. Patriarcas y Profetas 284 dice, mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría, también tenían un Salvador presente. Escucha bien esto, por favor, esto que te quede claro. Mira, a la vez que señalaban todos los símbolos al Salvador que vendría en el futuro, las leyes rituales y ceremoniales,
también, dice, tenían un Salvador presente que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que les fue presentado como el único medio de bendición. Es decir, mira, para tener a Cristo como Salvador presente, Él tiene que estarnos dando enseñanzas y mandamientos. Así también tenían los del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa? Aparte de la ley de Dios de los 10 mandamientos, tenían al Salvador que estaba en la nube de día y de noche, desde donde los conducía como un Salvador personal a todo el pueblo de Israel. Muchos ahora niegan la obediencia a los mandamientos de Dios. Dios ha puesto la ley madre de los 10 mandamientos y todos los demás estatutos y derechos son para conducirnos como nuestro Salvador personal. Interesante, ¿no? Ahora bien, ¿qué cosa es el legalismo para que podamos comprender? El legalismo es el intento de querer obedecer la ley por tu propio razonamiento, por tu propio discernimiento y tu propia capacidad de comprensión en la lectura de estas leyes. Cuando tú quieres obedecer estos preceptos a la letra, te conviertes en legalista. Más cuando quieres obedecer estos preceptos con el espíritu, con las enseñanzas de los derechos, de los estatutos o lo que hoy se llama el evangelio, entonces ya no eres legalista porque estás obedeciendo la ley por medio de la enseñanza de cómo se tiene que obedecer. Conclusión, obedecer la ley sin el evangelio, sin la palabra de Dios, sin la Biblia, es caer en el legalismo. Es decir, el legalista en realidad nunca puede obedecer, es imposible. ¿Por qué? Porque nunca vas a ver la profundidad de cada mandamiento. En cambio, cuando tú sigues lo que dicen las Escrituras para poder cumplir con esa ley, entonces tú estás satisfaciendo la demanda de la ley completa. Y Dios no va a cambiar lo que ya ha dado de los estatutos y derechos. No va a aumentar ni va a disminuir. De tal forma que tú vas a estar seguro de que estás cumpliendo toda la ley cuando estés cumpliendo todo lo que te enseña la palabra. Así. Muchos no comprenden este asunto y saben que dicen, la ley ya no, ahora es el evangelio, pero eso es un absurdo. El evangelio solo existe por una razón, ¿cuál? Satisfacer lo que pide la ley. ¿Me entiendes? La ley dice harás y no harás, y el evangelio te dice cómo harás y cómo no harás. Así que entonces, si la ley no existiera, ¿para qué estaría el evangelio? No tiene ningún sentido. Si el carro no existe, ¿para qué está la gasolina? Cada cosa tiene un propósito y la ley tiene el propósito de mostrar al hombre la necesidad del cambio y el evangelio enseñarle cómo hacerlo. Pero si quitamos a la ley, el evangelio ya no tiene meta, ya no sabe para qué te enseña, qué cosa quiere buscar el evangelio. Tú solo sigues el evangelio y no tienes un punto al cual llegar. Imagínate que a ti te den en un concurso que te digan que tienes que llegar hasta cierto lugar, pero no te dicen dónde, ¿no? Solamente te dicen, tú camina y el que llegue primero, ese gana. Sí, pero ¿dónde está la meta? ¿Dónde tengo que llegar? No, tú camina nada más y el que llegue ya llega. Eso no tiene ningún sentido. Tiene que haber una meta para poder ganar. ¿Comprendes? Así también sucede con la ley y el evangelio. Hay una meta que te va a decir, esto es salvación. Aquí está el límite. Los que están en este límite, esos entran en el reino de los cielos. ¿Comprendes? Ese límite lo alcanzó Jesucristo y por eso se nos dice, sigan el ejemplo de Él para que lleguen a la misma meta. ¿Y cuál fue la meta que alcanzó Jesucristo? Él la dijo, San Juan capítulo 15, verso 10, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. La meta es el amor. Los mandamientos son el amor y Cristo alcanzó ese nivel y ahora todos nosotros tenemos que alcanzar el mismo nivel. Muchos dicen, Cristo ya lo hizo todo por nosotros, no hay necesidad de tener que hacer nada nosotros. Sí, discúlpame, o sea, ¿tú vas a llegar sin Cristo al cielo? Tú tienes que caminar con Él. Y tú tienes que llegar semejante a Él porque Él es tu ejemplo. El apóstol está siendo claro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pedro dice, porque para esto fuisteis llamados, para seguir sus pisadas. Así que por favor,
Él ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 1, 21 al 24. Muy bien. Entonces ya sabes lo que es el legalismo. ¿Cuál es el evangelio hoy? Para nosotros, entonces, el evangelio es todo lo escrito por los patriarcas, los profetas, la vivencia de Jesús, la vivencia de los apóstoles. Todo eso que está escrito es nuestro evangelio, es decir, el espíritu de la ley. Viendo las historias del pasado, de las cuales Jesús hacía mención, de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él presentaba los escritos del Antiguo Testamento para mostrar la vivencia de los santos hombres de Dios. El apóstol Pedro les llama los santos hombres de Dios que escribieron en el pasado. Así, todos esos escritos de la Biblia se convierten para nosotros en el pacto para esta hora. Por eso, todos saben que la Biblia es el nuevo pacto. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ahora son el nuevo pacto en el cual todos vivimos. Cristo por eso citaba los escritos de Moisés. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Cualquiera que lea Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico y lo compare con la vida de Cristo, encontrará que todo lo que escribió Moisés fue escribir de Jesucristo. De tal forma que entonces, si se escribió, se habló de los sacrificios, se habló de todo lo que tenía que ver como representación simbólica de Jesús, solo fue para una cosa, para que la ley de los 10 mandamientos quedara satisfecha. Así, hasta el día de hoy, se sigue utilizando la Biblia para satisfacer las demandas de la ley. Eso es todo. Y Jesucristo es el único que puede hacerlo y por eso nos guía a través de su palabra para que logremos hacerlo igual que Él. Pero muchos no quieren seguir el ejemplo de Cristo. ¿Saben qué dicen? Yo creo en Cristo, sigo a Cristo, pero vivo como me da mi gana. Total, ya lo acepté a Cristo y eso es todo lo que tenía que hacer. Mentira, Señor. Eso no enseña la salvación. Así no está escrito. Los apóstoles vivieron como Jesucristo, siguieron su ejemplo, imitaron su vida. Y solo así pudieron llamarse apóstoles. El apóstol Pablo llama constantemente a eso. Sed imitadores de Dios, sed imitadores de Cristo. Así que no tiene sentido llegar. Hay algunos que dicen, no, pero Pablo solo quería que sean imitadores de él. O sea, ¿es más fácil imitar a Pablo que a Cristo? ¿De qué estamos hablando? No tiene ningún sentido, en fin. Seguimos avanzando. El error de los legalistas. Los legalistas tratan de que el hombre obedezca la ley de acuerdo con su sentimiento, su razonamiento, su imaginación y hacen creer que eso es la guía del Espíritu Santo. Eso es lo más peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos te dicen, ya no necesitas de ley, ya tú sigues por Jesucristo, sigues por el Espíritu es el que te conduce ahora, ya tú no necesitas de 10 mandamientos. Momentito, pero ¿qué espíritu es el que los conduce? Esa es la gran pregunta. Fíjate en esto, solo para que tengas una idea, ¿no? Un día me encontré con una persona que me decía así, él era un evangélico, ¿no? Y me dice, mira hermano, me dice, yo ya no creo en el asunto de la ley ni del sábado porque eso era para los antiguos. Interesante, le digo, ¿no? Y entonces le dije, ¿cómo te conduce esto ahora? Y me dice, el Espíritu me conduce a mí. Así le dije, a ver, el Espíritu siempre está en armonía con la verdad, porque Cristo dijo, Él os guiará a toda verdad, ¿no es cierto? Ya, búscame textos bíblicos donde muestren que el asunto del sábado ha sido cambiado por el domingo. Quiero ver. Y por más que se esforzó por buscar un texto que demuestre que el domingo es el día del Señor, no lo encontró. Incluso me quiso citar por ahí Hechos capítulo 21, verso 7, donde dice que los discípulos el primer día de la semana se reunieron para poder partir el pan. Y ahí mismo en ese texto le mostré que esa noche se había quedado el apóstol Pablo hasta la medianoche. Y que ahí fue el momento en que partieron el pan. Pero dice, a la medianoche del primer día de la semana. ¿Qué cosa significa eso? Le dije. La medianoche del primer día de la semana solo podía ser la que nosotros conocemos como la medianoche del sábado ahora. Es decir, el apóstol Pablo se quedó el día sábado y se extendió hasta la medianoche, que ya era el primer día de la semana para ellos. Y por eso dice, hasta la medianoche se alargó el discurso y era el primer día de la semana en que estaban partiendo el pan. Así que entonces no era que se estaba guardando el domingo, simplemente
que la prédica se extendió hasta la medianoche y era del día sábado. Es decir, en otras palabras, ellos estaban reunidos todo el sábado y el discurso se alargó solamente hasta la medianoche. No fue que se reunieron viniendo el domingo. Entonces, cuando llegó a esa conclusión, cerró la Biblia y me dice así: bueno, hermano, me dice, en este momento el Espíritu me está hablando, me dice. A ver, ¿qué te está diciendo el Espíritu? Le dije. Acaba de decirme que yo no tengo que creer en el sábado, sino en el domingo. ¿Así eso te ha dicho el Espíritu? Sí, me dice. Un ratito, le dije yo. Espérate, el Espíritu me está hablando, le dije yo. Y se me quedó mirando. ¿Y qué te está diciendo? Me dice, que el día sábado es el día del Señor y no el domingo, sino que el domingo lo puso Constantino y es del diablo. Y se me quedó mirando. ¿Y qué espíritu me ha hablado a mí? Eso pues, le dije, ¿no? Porque a ti te ha dicho una cosa y a mí me ha dicho otra. Y entonces me dice, ¿y cómo te ha hablado el Espíritu? Me ha guiado a la verdad de la palabra. Y la palabra es lo que dice, es el sábado. Si todos vamos a decir, el Espíritu me dice, bueno, ¿con quién habló? Porque fíjate, tú te vas al católico y el católico dice, el Espíritu nos ha conducido para que podamos poner a María como la Madre Sagrada, que la Santa Madre Iglesia. Muy bien. Te vas al evangélico y el evangélico te dice, el Espíritu nos ha dicho a nosotros que no hay idolatría, que no María, que no. Bueno, ¿con quién de los dos habló? ¿A cuál le vas a creer? Porque los dos igual de fervientes te hablan. Y cuando tú le dices a uno de ellos, sí, pero tú no vives lo que predicas, el otro te va a decir, ¿tú cómo sabes? Si tú vives lo que tú predicas, entonces te vas a pelear con el católico, y con el evangélico, y con el testigo, y con el mormón, porque todos dicen que el Espíritu los guía. Tú vas a una iglesia mormona y te van a decir, el Espíritu Santo nos guía acá. Te vas a la testiga, el Espíritu Santo nos guía acá. Te vas a todas las iglesias que puedas encontrar y todas dicen que el Espíritu Santo las está guiando. ¿A cuál la guía? O sea, el Espíritu es un divisionista que guía a uno con una cosa y a otro otra. ¿Te das cuenta, hermano? Eso no tiene ningún valor. Nada de eso vale. Cuando se presenten por ahí hombres o mujeres que digan que tienen comunicación con el Espíritu Santo y que les ha dicho tal o cual cosa, no les creas. Porque la única prueba para saber que el Espíritu Santo está guiando a alguien es que esté en armonía con lo que el Espíritu dictó desde el pasado a los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque después, al final, todos van a decir que tienen el Espíritu, pero todos hablan cosas distintas. Así de sencillo, no les crea. Por eso de ahí el ecumenismo pues se aprovecha, ¿no? Para querer juntar a todas las iglesias. Dice, basta del Espíritu, basta de leyes, basta de Biblia, basta de religión, basta de doctrinas. ¿Saben qué? Unámonos en amor y punto. Y ahí viene un error más. ¿Por qué? ¿Quién es el juez que nos determine qué cosa es amor para esa alianza? A ver, dime. El Papa dice, hay que vivir en amor. Bueno, ¿a qué le llamas amor, pues? ¿A qué le dices tu amor? ¿En qué quieres que nos unamos contigo en amor? Y de pronto va a decir, en lo que dice aquí la Santa Madre Iglesia. No, pero yo no te creo, eso no es amor, eso es odio, porque fue persecución e inquisición. Y luego te vas a ir con el evangélico, y con el evangélico vas a tener otra guerra. Y te va a decir, sí, así es, por el ecumenismo vamos a vivir en amor. Y tú le dices, ¿qué cosa es amor? Y te va a decir, no chocar con la otra religión, no discutir, hay que perdonar. Jesús enseñó a perdonar según tu criterio, eso es amor, pero eso no enseña la Biblia que es amor. En la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles, con aquellos que se han desviado del camino y de la fe. Alejaos de los apóstatas. Entonces, ¿de qué ecumenismo me hablas? El ecumenismo es una mentira, es una falsedad. Ellos le han puesto parámetros, ellos le llaman amor a lo que quieren llamar amor, a su bien común, nada más. Pero después de amor, eso no es verdad, porque tú vas a la Biblia y amor es otra cosa en la Biblia, es distinto. El amor de la Biblia es puro, el amor ecumenista es profano, son dos cosas muy distintas. Eso es para que tengas la idea clara de la distinción entre esas mentiras que andan inventando. Por eso a la gente la confunden. Muchas personas abandonan la fe porque se creen demasiado educaditas y cultas. Dice, a mí en el colegio me enseñaron que el amor es tal cosa, a mí en la universidad me enseñaron así, a mí me han enseñado que los filósofos dijeron asá, pero nunca dicen, lo leí en la Biblia, la palabra lo enseña. Los teólogos modernos buscan el ecumenismo
en los términos del léxico que ellos le han dado conceptualización. Ahí es donde Satanás va a tener ventaja. Los espiritistas ahorita están diciendo vivamos en amor. Ahora tenemos que vibrar con la tierra en amor, porque las vibraciones de la tierra están diciéndonos que los desastres vienen por la maldad, porque hay tanta maldad en la tierra, tanto satanismo, el lado malo está gobernando, vivamos en amor, te dicen, ¿no? Pero ¿qué es amor? Y tú les preguntas a ellos, ¿qué es amor? Y te empiezan a hablar de su satanismo. ¿Cómo va a ser eso amor? Eso es profanidad. No sirve para nada. Pero sin embargo le dicen a la gente que todos tienen que vibrar al estilo de ese amor. Es decir, en otras palabras, es la doctrina de Lucifer la que se está sembrando. Y el ecumenismo es luciferino. Todas las religiones se están uniendo en Lucifer. ¿Comprendes? No se están uniendo en Jesús. En Jesús es en la ley, en la Biblia. Fuera de eso nada. Pero así estamos. Es para que no te dejes engañar. Ese es el error legalista. Así alejan de la Biblia y hacen del hombre su propio salvador. ¿Por qué? Porque dicen que en ti está la verdad. Tú ya naces, según ellos, con la ley escrita en el corazón. Bueno, si todos nacemos con la ley escrita en el corazón, ¿por qué hay ladrones? ¿Por qué hay asesinos? ¿Por qué hay psicópatas? ¿Por qué hay de todo en el mundo? Si todos ya nacen con la ley escrita en el corazón, ¿qué cosa? ¿Solo hay que activarla todavía? ¿Hay que poner un poco de jar para que pueda funcionar? No tiene ningún sentido. Eso es satanismo. ¿Les vamos a poner onda Schumann para que empiece a funcionar la ley escrita en el corazón? No, porque las ondas Schumann te van a hacer poner la ley escrita de Lucifer ahora en el corazón. Así que por favor, no vamos a hacer esa aplicación en las cosas de Dios. En fin, eso es lo que pasa. Las leyes de esclavitud. Muy bien, pasamos ahora a otro punto. Dentro de estos derechos se hablaba acerca de las leyes de la esclavitud. Varios han dicho, ¿y por qué Dios aceptaba esclavitud en el pasado? Dicen, ¿no? Si se supone que es un Dios de amor, ¿por qué dio leyes de esclavitud? ¿Ves? O sea, Dios estaba de acuerdo con la esclavitud. Ese es el Dios justiciero del Antiguo Testamento. No, ¿qué estás hablando? Eso te pasa por no leer la Biblia, ¿no? Te voy a explicar, mira, ¿por qué crees que el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 20 al 24, en el Nuevo Testamento dice, fuiste llamado esclavo, permanece esclavo? ¿Por qué sigue diciendo eso? O sea, ¿eres esclavista, Pablo? ¿De qué estamos hablando? Entonces vas a terminar diciendo, ¿Pablo dice eso? Sí, entonces también eres esclavista como el Dios justiciero del pasado. Y ya no vas a quererlo a Pablo ahora por eso. Sí, porque los espiritistas aman mucho a Pablo, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque como estos leen mal, entonces dicen, Pablito es el bueno de la película, no es como el Pedro. El Pablito, ¿sabes cómo es? Te habla del amor. Dice, vivamos en amor. Ya no hay más leyes. Por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Así que solo el amor. ¿Ves? Por eso queremos a Pablito, dicen los ocultistas. Pero el Pablito, que le llaman así ellos entre comillas, si resucitara ahorita, a toditos los perseguiría con chicote en mano y les diría, malcriados, rebeldes, mentirosos, ¿cómo pueden hablar así, difamarme de haber hablado yo barbaridades como las que están diciendo? Porque Pablo nunca jamás habló cosas barbaries como ellos dicen, ¿no? Es increíble. Así que tenemos que tener cuidado. Entonces, fíjate que cuando se dan las leyes de esclavitud en el pueblo de Israel, fueron leyes que diferían en mucho de las leyes de esclavitud que había en Egipto. Dios no quitó la esclavitud porque varios de los que habían salido de Egipto junto con los israelitas eran esclavos y ya tenían sus amos, ¿correcto? Entonces eran gente que no sabía otra cosa para hacer, solo sabía ser un esclavo. Y si Dios hubiera quitado las leyes de la esclavitud y no hubiera regulado las leyes de la esclavitud sin abusos, porque cuando tú lees ahora las leyes de la esclavitud, lee en casa, Dios puso la regulación. Las leyes de esclavitud ahora serán así. Si tú llegas a maltratar a tu esclavo hasta cierto nivel, tiene derecho a salir en libertad. Así declaraba el Señor. Por eso léelo. Y declaró leyes para la esclavitud que eran tan
pero tan dulces que el esclavo ahora quería seguir esclavo para ser feliz. ¿Por qué? Pues no sabía trabajar en otra cosa, no sabía hacer otra cosa. Si Dios hubiera quitado esas leyes, estos no hubieran tenido nada que hacer y hubieran quedado al abandono. Es como que tú supieras ya trabajar en algo y que de pronto Dios te diga, no, ya ese trabajo acá no va a estar, ya lo siento por ti, y te deja sin nada, te quedas en el aire. Entonces, ¿qué pasa? En las leyes de esclavitud, como habían esclavos, Dios continuó con eso, y eso continuó durante todo el Antiguo Testamento, y con los que cumplían con las leyes de esclavitud no hubo problemas. Es más, te diré, cuando tú lees el Antiguo Testamento, no te vas a encontrar casos donde los esclavos hayan sido maltratados en el pueblo del Señor. No te vas a encontrar. Y cuando ha querido haber algún tipo de maltrato, Dios inmediatamente intervino. Las leyes se aplicaron y el maltrato se acabó. ¿Te das cuenta? Así que entonces decir que Dios era esclavista, que Dios era justiciero en el pasado, es una gran mentira. Es como los que dicen el patriarcado. Ni saben lo que es patriarcado y están hablando cosas que no deben. Y hacen pasar a Dios como machista, que en el pasado se abusaba, que se tenía a la mujer como esclava, sometida, arrinconada. Hablan barbaridades porque no estudian la Biblia. No conocen la luz y quieren todavía meterse a hablar en lo que no saben, ¿no? Pero en fin, eso pasa. Muy bien, esas eran las leyes de esclavitud entonces, ¿no? Así es como el apóstol Pablo dice, fuiste llamado por Cristo siendo un esclavo, permanece así. Pero si te puedes liberar, mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que había la oportunidad de poder, si querer, buscar la liberación. Y así fue. ¿Por qué? Porque a medida que fue pasando el tiempo, cuando se empezó a defender el asunto de que no había más esclavos, no hubieron más esclavos. ¿Acaso ahora en el pueblo de Dios se practica eso? No más. ¿Correcto? En fin, leyes de violencia. Si había violencia, había diversidad de violencia. Violencia contra los esclavos, violencia entre unos y otros. Entonces habían leyes regulatorias. Ahora no me voy a centrar en todo porque es una cantidad inmensa, ¿no? Condena para los homicidas. También había condena por la violencia de homicidio, ¿no? Así que habían leyes que tenían que ver con asuntos penales. Mira, era toda una nación bien organizada, bien establecida. El orden y la organización solo funcionan con leyes, ¿no? ¿Te imaginas una iglesia que te venga a decir, allá no se necesita la ley, eso es legalismo, Jesús es el que te salva, no las leyes no tienen nada que ver acá? Entonces, ¿sería una organización eso? ¿De qué organización hablas donde no hay leyes? No tiene ningún sentido. Hay sistemas de iglesia que dicen, estamos acá bien organizados, como Cristo sabe organizar, pero ni leyes tiene. Y dice, no, la ley es legalismo, ya Cristo crucificó todo eso en la ley. No, ese tipo de personas que son anárquicas, que no les gusta la ley, que son revolucionarias, no pueden ser seguidoras de Cristo jamás. Así que tengamos cuidado. Todos los revolucionarios, anárquicos y subversivos no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Los que no defiendan la ley de Dios son tan subversivos como el mismo diablo. Así de sencillo. Muy bien, seguimos avanzando. Así que en estas leyes se hablaba de aquellos que asesinaban a otra persona, los hijos que mataban a sus padres y todas las cosas que pudieran verse en relación con las matanzas. Lunes 25 de agosto, más leyes. En su misericordia, Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar a las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad. Ahora tenían que ver con las leyes humanitarias en actos laborales y derechos de propiedad. Fíjate, dentro de todas estas leyes estaban leyes que tenían que ver con el ganado, ¿no? Con la propiedad privada, con lo que era la siembra, la casa, lo que eran las habitaciones donde vivían las personas. Habían leyes que regulaban la armonía social, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, se hablaba de que si una persona, si un buey de una persona, un toro, mataba a otro toro o mataba a una persona, habían sentencias según lo que pasaba, ¿no? Si un toro mataba a otro toro, simplemente los dos dueños se ponían de acuerdo y entre los dos dividían lo que pasó y se comían el toro muerto entre los dos, y entonces el toro vivo pasaba a manos de aquel que se supone que le mataron su toro, ¿no? Ahora,
Eso sí se sabía que el toro ya era agresivo, pero si el toro no era agresivo, el toro volvía a su dueño y el otro animal se lo partían en dos en una venta, ¿no? Bueno, era todo leyes regulatorias, ¿no? Ahora, si un toro mataba a una persona y ya se sabía que ese toro era un toro agresivo y el dueño no hizo las cosas necesarias para proteger a ese animal o deshacerse de él, como decían las leyes, y mataba a una persona, entonces Dios decía, se matará al animal porque ya mató gente y también a su dueño, a menos que el dueño pague un rescate por su vida, ¿no? O sea, era una ley regulatoria correcta. No se podía tolerar que un hombre tuviese un animal agresivo y haya tenido el descuido de dejarlo suelto, ¿ah? Entonces había ese tipo de leyes, en fin, pero hay muchas más que están ahí, tú las puedes leer en casa, ¿no es cierto? Tenían que ver directamente con la convivencia de lo que era el trabajo, las cosas laborales. Leyes penales por actos delictivos, es decir, los robos, ¿no? Una de las costumbres malas que se había dado en ese tiempo en el pueblo eran ese tipo de cosas, ¿no? Donde desaparecían con un toro o una oveja y habían sentencias. Tú tocabas un toro, tenías que pagar 5 veces más, ¿no? No te convenía, mejor no toco el toro porque va a traer un ganado acá, 5 toros. Te llevabas una oveja y tenías que traer 4. Por eso te acuerdas que Zaqueo dijo, devuelvo 4 tantos a los que robé. Ya, eso estaba basado en esas leyes. Y mira, Jesús la aceptó en el Nuevo Testamento. Así que los que dicen que eso ya pasó, no sé de dónde sacan esas ideas. En fin, seguimos avanzando. Aparte de las leyes penales, ¿qué más había? La justicia por actos fortuitos o inesperados. Es decir, si algo pasaba inesperadamente, entonces también habían leyes. Por ejemplo, si otro animal lo mató y se lo llevó, se traerá la prueba y no se pagará nada, ¿no? Es decir, si tú dejabas un animal a tu vecino, a tu amigo, y de pronto él tenía que cuidarlo, pero viene un león y se lo come, y tú tienes la prueba de que el león se lo comió, tú ya no tenías que pagar por ese animal. Pero si se sabía que tú tenías algo que ver en lo que sucedió, fue tu descuido, se descubría, tenías que pagar el animal dañado. ¿Correcto? Esas eran cuestiones fortuitas, no se daban todos los días, podía pasar de forma casual, ¿no? Luego estaban las leyes de moralidad, ¿no? Lo que tenía que ver con la vida moral de las personas, ¿no? Los reclamos que se tenían que hacer por parte de los padres hacia sus hijas, o si las hijas ya no eran vírgenes, ¿qué había que hacer? Entonces todas esas cosas tenían que ver con las leyes morales, ¿no? Luego estaban contadas ahí también las leyes de idolatría, o sea, si alguien era idólatra, se metía por ahí de repente algún tipo de creencia, inmediatamente se le daba muerte. Luego a los que practicaban el bestialismo, ¿no? Ahora ya el bestialismo, te has dado cuenta que con las nuevas ideologías ya no tiene nada de malo, ¿no? Ahora tú te sientes una vaca, te sientes un toro, te sientes un perro, un gato, y es increíble cómo la gente está saliendo, ¿no? Tal es así que en una de esas uno que decía, no, yo me siento un león. Entonces, ¿qué hicieron? Te sientes un león, ya te vamos a meter al foso de los leones con ellos. Rápido rehusó y dijo, no, ¿cómo voy a entrar y me van a matar? Pero si tú eres león, ¿cómo te van a matar? No tiene pues ningún sentido, ¿no? Y incluso en estos días me sorprendió, ¿no? Cómo una niña se acerca a su padre y de pronto le dice, yo soy un gato, ¿no? Y empieza miau, miau a decir, ¿no? Y entonces el papá agarra en ese momento, se levanta y llama a su gato verdadero, ¿no? Y viene el gato y le pasa un pescado todo malogrado a su gatito y el gato se lo empieza a comer. Y entonces la niña le dice, tengo hambre, yo también. Y el papá le pasa un pescado malogrado y le dice, ya, empieza a comer, hijita. Y se queda mirando al pescado, no lo comió. Y al rato viene y le dice, papá, tengo hambre, pero ya te di pues tu pescado, si tú eres gato, ¿por qué no te lo comes? Y en ese momento tuvo que decir, no, yo soy una niña. Tuvo que reconocer. Es que son ideologías pues absurdas. O sea, ¿cómo van a hacer semejantes atrocidades, ¿no? Pero en fin, todo eso se prohibía en el pueblo de Israel, ¿no? No va a haber bestialistas que convivan sexualmente con animales, ¿no? Eso es bestialismo, se llama, zoofilia, ¿no? No dejarás viva a la hechicera o a la prostituta. El idólatra no vivirá. Todas estas cosas eran parte de leyes de moralidad. Seguimos avanzando. Léelo, por favor, eso en tu casa porque es bastante. Leyes de respeto a los mensajeros de Dios.
No atacarás el honor de un predicador, ni hablarás mal de él, no lo vas a ultrajar con palabras u obras. Bueno, se reguló los asuntos para el respeto a los que llevaban el mensaje de Dios, ¿no? Tú no vas a hablar fácilmente contra el honor de una persona que lleve el mensaje. Hay que investigar, hay que averiguar quién fue el culpable, cómo fue. Eso no es simplemente a la volada venir a hablar, ¿no? Porque así entonces se destruiría pues la influencia de la verdad. No demorarás las primicias de las ofrendas ni los primogénitos de hombres o animales, los traerás al 8º día. A esto se llamaba la santidad. Es decir, tú debías de cumplir con traer tus diezmos, tus ofrendas. ¿Por qué? Porque eso era el trabajo de aquellos que representaban a Dios, llevando el evangelio, ¿no? Y a todo ese acto de cumplir con estas cosas se llamaba santidad, ¿no? A mantenerse cuidando del honor de aquellos que llevan el evangelio y a la vez trayéndoles lo que les corresponde. En fin, no se comerá cosa devorada por animal, sino a los perros se la darás. Es decir, no se le podía dar como alimento a nadie. ¿Por qué? Porque en el pasado, en el Antiguo Testamento, comer el animal era una representación simbólica del sacrificio del Mesías. Así que cuando tú te comías un sacrificio, un holocausto, te estabas comiendo el cuerpo del Mesías para ser santificado por él. Pero si tú comías algo que un animal había devorado, estarías comiendo algo que era no santo. Ya no representaba al Mesías que daba su vida por ti. Es como que Satanás hubiera devorado al Cordero que es Jesucristo y ha dejado trozos y tú te comes las sobras. No, Cristo no son las obras del diablo, ¿no? Es por eso que se decía estas cosas. En fin, leyes en favor de los pobres, ¿no? Habían leyes que ayudaban a los pobres. ¿Para qué? Para que no pudieran ser maltratados en el pueblo. Habían leyes de protección a la persona, ¿no? Las leyes que eran los derechos personales. No admitirás falso rumor contra nadie. ¿Por qué? Porque había la costumbre en Egipto de hablar contra cualquier persona y bastaba con que otra persona dijese algo mal contra otro, rápido le hacían caso. No, en el pueblo del Señor no habían ilegalidades como esa, no habían deformidades animalescas como esa. En el pueblo del Señor no había rumor así nomás. Ah, tú dices que es así, muy bien, vamos a ver. Vamos a empezar el análisis. Testigos. Y comenzaban las cosas. ¿Te acuerdas cuando le trajeron una mujer y dijeron, esta mujer ha sido cogida en el adulterio? Dijeron, ¿no? ¿Cómo sabían ellos que estaba adulterando la mujer? ¿Qué cosas? ¿Se metieron a su casa? ¿Vieron todo? ¿Cómo le hacían? ¿O estaban adulterando en plena calle? ¿Pero cómo había sido? ¿Lo hubieran apedreado pues en ese rato? No tiene ningún sentido. O sea, lo que estos hablaban era un falso rumor. Y se notaba que estaban mintiendo. Entonces, por eso Jesús miró y como no estaba el marido el que tenía que acusar, bueno, dijo Jesucristo, el que no tenga el pecado, es decir, la parte inocente, el que no pecó, porque ella es la pecadora, obviamente, todos ustedes la acusan ya, la parte inocente que lance la primera piedra, porque así tenía que ser, pues el esposo tenía que lanzar la primera piedra. Entonces dijo, el que no tenga el pecado que lance la primera piedra, y no hubo, y todos botaron las piedras porque ninguno era el esposo, pues obvio, ¿no? Así tuvieron que irse, ¿por qué? Porque estaban mintiendo, era un falso rumor, eran testigos falsos, ¿no? No oirás a nadie que hable mal del otro, no te unirás con el impío que trae rumores porque te haces testigo falso, no te unas con las mayorías para dejar la verdad, no apoyes a las mayorías para hundir al bueno. Sí, porque habían esas costumbres, hasta el día de hoy, mira, a Jesucristo lo crucificaron, ¿por qué? Porque la mayoría pidió crucificarlo. ¿Cómo iba a ser una crucifixión por un detalle como eso? Se llama animalismo, ¿no? Era algo tremendo, una salvajada. Que porque todos en su mayoría decían crucifícale, ¿qué nos importa si toda la mayoría lo dice? Aquí lo que importa es lo que la ley dice. Si la ley decía que Jesucristo era un malhechor y culpable, recién se aceptaba. Porque la mayoría abusiva se aprovechó en esa ocasión. Es por eso que hay que tener cuidado a veces con la llamada democracia. No siempre es lo correcto, ¿no? Si es verdad que la mayoría de países son democráticos y buscan eso, hay que tener cuidado del abuso de la democracia, el lado opuesto y peligroso, ¿no? Y mucho peor, pues ya el lado totalitario, ¿no? Ni pensar con ese lado, así que tengamos cuidado. No estoy entrando en ningún terreno, sino para que te des cuenta de cuándo es sí y cuándo es no. Por eso la Biblia dice, en cuestiones de salvación y conciencia, las mayorías no mandan. Así, toda una iglesia diga que un individuo está fuera de la organización, que no le crean, que no lo escuchen, eso no prueba absolutamente nada. Sí, porque hay algunos
que no tienen la capacidad mental desarrollada como debe de ser. ¿Y sabes qué dicen? Momentito, si su iglesia, si sus pastores, si sus dirigentes dicen que está mal, por algo es, hay que hacerles caso a ellos. ¿Por qué? Hay que seguir pues lo que dicen, porque tiene que haber orden, tiene que haber organización y respeto. Esos cometen el error de su vida porque no entienden nada de lo que es salvación ni espiritual, ni tampoco cómo funciona en la realidad lo que es correcto y lo que es verdad. ¿Sí? Mira, los dirigentes hablaron contra Jesucristo y fue por el prejuicio que rechazaron a Cristo. No lo rechazaron porque Cristo fuera un falso profeta o impostor. Lo rechazaron porque los dirigentes dijeron que no había que creer en él. Y como la gente era crédula de estos hechiceros dirigentes, les creyeron a esos dirigentes satanistas. Imagínate. ¿Eso por qué pasó? Porque la gente tonta y retrasada en lo espiritual decía, la mayoría manda, los dirigentes dicen, Satanás lo declara. Y así es como se perdieron como nación. El pueblo de Israel nunca más como nación es pueblo de Dios, así que no te equivoques. Pero aquellos que aceptan el evangelio dentro de esa nación, esos son llamados hijos de Dios, porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Así de sencillo. Entonces, tenemos que mantener el equilibrio, pero eso no quita su dignidad de nación. Tenga cuidado con el otro lado, porque hay algunos que van por el otro lado. Siempre hay fanáticos, que van por un lado y van por el otro. El asunto aquí es directo y al punto en lo espiritual y en la salvación. Ahora, eso mismo ocurre en muchas organizaciones religiosas. Rechazan a un mensajero, a un predicador del evangelio que esté en lo correcto, y solo porque los pastores y dirigentes dicen que no hay que creer, los tontitos que son esclavos sometidos dicen, ay, el pastor lo dice, entonces no hay que creer, ¿no? ¿Qué son esos? Esos son los inservibles en lo espiritual, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ellos se convierten en simples tontos útiles que solamente siguen lo que dice el dirigente porque el dirigente lo dice, pero nunca siguen porque Dios lo dice, el superior, el máximo. Digo eso para que te quede en claro, ¿no? ¿Por qué? Fíjate. En el tiempo de la Reforma, ¿por qué se rechazó a los reformadores? Solo porque la Santa Madre Iglesia decía que ellos eran herejes, cuando los herejes estaban bien sentados dirigiendo más bien. ¿Sí? Todos sabemos las herejías que se cometieron en la Edad Media. Dime si matar a la gente por su fe no es una herejía. Ya pues, si es fácil de darse cuenta, no hay que ser tan inteligente para entenderlo. Pero bien, el asunto es este. Allí en el pueblo del Señor se decía, no te vas a unir con las mayorías para ponerte en contra de aquellos que puedan estar diciendo lo correcto. Acá manda la verdad, no las mayorías. Muy bien, qué bonito. No pervertirás el derecho del pobre en el juicio, no mentirás ni allá. Bueno, todo esto léelo en casa. No recibirás incentivos porque cambiarás la justicia ciegamente. Eso, ¿para qué te cuento? Eso está de boga. Toda la política se mueve a veces en base a eso. 6 días trabajarás y harás descansar tus animales y siervos. Leyes que tenían que ver con cuestiones sabáticas, ¿no? El sábado fue establecido en la creación, estaba relacionado con la liberación y la redención de Israel. Por lo tanto, el sábado era el punto. Sobre todas las leyes que habían en Israel, el sábado era la ley máxima, la más alta de todas, porque era el símbolo mismo de la liberación, de la libertad. La nación del pueblo del Señor Israel antiguo estaba sobre la base misma de la libertad. La libertad era la clave fundamental de la base del gobierno y economía israelita. Así de sencillo. Y por eso el sábado era la clave, era el sello, la señal de que ellos eran pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Eso nunca hay que olvidar. Y el sábado por eso es así de importante y será por las eternidades. Será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová, dice, para los cielos nuevos y la tierra nueva. Isaías 66, 22 y 23. Léelo por favor en casa. Seguimos avanzando. Martes 26 de agosto, el plan original de Dios. ¿Cómo sería la conquista de Canaán? Lee Éxodo 23, 20 al 33. Esto es interesante. Muchos, hablan acerca
de cómo es que Dios pudo hacer que se conquiste Canaán y se mató a tanta gente, a tantos niños y gente que era inocente que estaba en Canaán. ¿Cómo se pudo dar esas órdenes? Eso pasa pues por no leer la Biblia, ¿no? Fíjate, Canaán era una tierra que Dios le prometió a Abraham, se la regaló, le dijo, mira, levanta tus ojos, mira hacia el norte, hacia el sur, al este y al oeste, toda la tierra que ves te voy a dar a ti y a tu descendencia. Esto es para ti, se le dijo a Abraham. Y solamente que en el tiempo que hubo hambruna, el pueblo de Israel con Jacob se fueron a vivir hasta Egipto. Y allí fueron esclavizados 400 años, pero las tierras eran de ellos. Y mientras ellos estaban esclavizados, estos cananeos invadieron la tierra. Todos los cananeos sabían quién era Abraham, por favor. Todos, hasta incluso de ellos, habían sido conocedores de los parientes anteriores de Abraham. Y algunos de ellos eran parientes también de Abraham, que se habían ido a unir con sus mujeres, sus hijos y se habían pasado esas tierras. Entonces sabían que era la tierra de los israelitas. Pero estos dijeron, como están de esclavos hay que aprovechar si se agarraron las tierras, ¿no? Pero ya habían leyes en ese tiempo. Ya se conocía que cuando alguien había llegado a un territorio se tenía que respetar ese lugar. La posesión determinaba el que sea el dueño. Así que, por favor, esa es la forma correcta de vivencia hasta el día de hoy. Cuando tú tomas posesión de una tierra, por posesión se te la reconoce. Y si te la quieren quitar, eso se llama abuso. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar lo que es de la persona que esté en posesión. Pero bien, más allá de eso, ¿qué es lo que ocurre? Como Abraham era el dueño y sus descendientes tenían que tomar esa tierra, entonces Dios les dijo, apenas yo los saque de Egipto, yo los voy a llevar a la tierra que le juré a mi siervo Abraham. Así que ahí los voy a llevar. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que eso era para su descendencia y por eso los llevo ahí. Y cuando llegaron, era lógico que esa gente tenía que devolver rápido lo que no era de ellos. Pero como ya habían hecho prácticamente sus tierras, casas y todo, ya se habían quedado ahí por invasión, entonces había algo que tenían que hacer. Muy bien, ya no los vamos a votar, decían, ¿no? Pero vamos a hacer algo, vamos a regular este asunto porque tiene que haber justicia. Deuteronomio capítulo 20, verso 10 y 11, fíjate lo que dice allí, ¿cómo se regulaba esto? Y esto es pues lo que no leen varios, ¿no? Por eso dicen el Dios justiciero del Antiguo Testamento, porque dicen cómo mandaba a matar filisteos, amalecitas y todo, pero no miran pues el contexto, qué fue lo que pasó en el pasado, qué estaba sucediendo en el presente, para poder comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando tú leas la Biblia, lo primero que tienes que hacer es ponerte en el tiempo en el cual se está estudiando. ¿Y cómo te pones en ese tiempo? Leyendo desde el principio la Biblia. Por eso es dejada pues la Biblia, para que se sepa cómo Dios condujo un pueblo, para que se sepa cómo gobierna Dios y cómo es de justo Dios. Pero si tú vas a leer partecitas de la Biblia y vas a querer interpretarlas, por favor. Por eso, los que dejan el Antiguo Testamento y dicen que solo el Nuevo Testamento es para creer, ya están equivocados. Ya son gente en quien tú no deberías de creer para nada, porque esos son astutos, sacan los textos solo al azar y de acuerdo con su comprensión personal. Otros lo están haciendo porque sus pastores los han engañado, pero tú no hagas eso, hermano. Tú lee la Biblia de tapa a tapa para que estés equilibrado. Deuteronomio capítulo 20, versos 10 y 11. ¿Qué dice allí? Desde el 9 vamos a leer. Deuteronomio capítulo 20, versículo 9 hasta el 11. Dice: y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Verso 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, para ir a Canaán, fíjate, le intimarás primero, ¿qué dice? La paz. Interesante. O sea, no era venir y atacar así a la prepo, No. Luego sigue diciendo más, verso 11. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. ¿Por qué Dios dijo eso? Obvio. Ya, no son tus tierras, pero te quieres quedar en ella, ya, te vas a quedar, pero vas a pagar tributo, tu alquiler, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, por favor, es mi tierra, no es la tuya. ¿Eso era justo o no? Claro que era justo. Entonces, por eso Dios dijo, si ellos
te reciben en paz, entonces les vas a decir, ya, entonces me vas a pagar por favor el tributo de la tierra donde estás viviendo, porque tú no vas a vivir pues así en mi tierra, ¿dónde voy a vivir sino yo? ¿Ah? Entonces era obvio y justo que ellos tuvieran que pagar tributo por haberse metido en la tierra ajena. Es lo lógico, todos hacemos eso. Y te servirá. Obviamente, de esa forma tenía que cumplir con él. Muy bien. Así que entonces, cuando Dios lleva a su pueblo para poder conquistar su propia tierra, la conquista se basaba primero en buscar la paz y si les respondía paz, había arreglo. Ahora, ¿qué pasaba si no les respondían paz? Seguimos leyendo, verso 12. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, mira, no era Israel el que iba de pelincua, sino que él iba a reclamar lo que era suyo. Y si el otro rebeldemente te quería quitar por la fuerza y te hacía la guerra y salía a confrontarte para destruirte, tú no te preocupes, decía Dios, entonces la sitiarás a esa ciudad. ¿Y qué pasará? Verso 13. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque Dios sabía que estos eran perversos, buscaban la represalia y dejar vivo a uno de sus descendientes, solo uno, ya tendrían guerra en el futuro, porque este uno levantaría cualquier cosa para poder hacerle guerra al pueblo de Israel. Y eso pasó, a cada rato sucedía. Entonces, fíjate, Dios había hecho reglas y leyes para la conquista de Canaán y todas eran leyes justas, así que ¿qué de malo había en eso? Ahora, para la conquista de la Canaán celestial, igual sucede ahora. Toda la tierra fue dada para los fieles de Dios, pero los infieles quieren este mundo y los infieles para remate van a querer arrancar este mundo a la humanidad. La grande Babilonia. Por eso el Señor dice, ahora si quieres tomar la tierra de Canaán, hay que denunciar a Babilonia. Hay que sacar toda la idolatría para que la tierra le sea entregada al pueblo del Señor. ¿Y cómo se hace eso? Con la predicación del Evangelio. El Evangelio es una conquista en el cual se le va diciendo a la gente, ¿paz con Dios? Sí. Si hay paz con Dios, muy bien, entonces tienes que entrar a su pueblo y tienes que tributar con tus diezmos, tus ofrendas, con todo, para hacer que este pueblo crezca, que es el pueblo del Señor, y tenga que terminarse la obra. Si aceptan, los que se convierten se hacen parte del pueblo y también a su vez cumplen con la tarea de ir a otros. Pero ¿qué resulta? Que hay rebeldes en el mundo que no quieren, la bestia, su imagen, el dragón. Estos tres poderes no van a querer. Y van a juntar a todos aquellos que puedan. Estos espíritus inmundos a manera de ranas van a preparar al mundo para congregarlo, para hacerle la guerra a Dios y no dejar que la tierra que le pertenece a Dios sea entregada al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Te diste cuenta? Entonces, al suceder eso, se nos manda denunciar a Babilonia. Se tiene que dar ese mensaje con fuerza. Y aquellos que no quieren proclamar este mensaje son los malos. ¿Por qué? Fíjate por qué. Cuando Dios manda que declaremos esta verdad, con su palabra en la mano, lo que se llamaba filo de espada en el pasado, nos manda a proclamar este evangelio para poder rescatar la Canaán, a fin de que se pueda dar al pueblo de los santos de Dios, para que entonces la tierra sea limpiada de la maldad y que todo el espiritismo. Fíjate, cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, Canaán estaba llena de espiritistas, adivinos, hechiceros, porque esas eran las creencias que habían ahí. Y Dios le dijo, no te vas a ecumenizar con ninguno de estos, para nada te destruirás sus altares y sus dioses quemarás a fuego. La orden fue perentoria. Ahora lo mismo se hace con la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Denuncia a Babilonia, su idolatría, sus creencias, sus falsedades, sus altares se tienen que echar abajo. Y finalmente se tiene que denunciar a la bestia y a su imagen como rebeldes que se han levantado contra la ley de Dios. Y la prueba será el Shabbat. Así es como termina la historia. Y entonces los que no quieran predicar esto son gente perversa,
porque en esta predicación está la salvación de millones que ahí se van a dar cuenta y van a decir, o sea que estoy mal acá, ya me uno con el pueblo de Dios. Mira, ve, cuando se predicó en Nínive, el mensaje era no porque quería matar Dios a los ninivitas, les dijo en 40 días va a ser destruida. ¿Por qué? Porque ya pensaban atacar a Nínive. Ya las naciones que la odiaban estaban pensando destruirla. Y por eso Dios dijo, ojo, en 40 días van a invadir esta ciudad, pero acá todavía hay gente que se puede salvar. Entonces hay que predicar, hay que salvar primero y ya después que eso venga la invasión. Pero se arrepintió toda la ciudad y Dios los perdonó. Y toda una generación que se había arrepentido resistió. Y la próxima generación, 40 años más tarde, recién se portó mal y cayeron en manos de sus enemigos. ¿Ah? Igual es ahora. Ahora se está diciendo, se viene el fin, va a haber destrucción, terremotos, se le está gritando al mundo lo que se viene. Pero Dios está diciendo, un momentito, señores, ¿qué pasa acá? ¿Qué van a adelantarse? ¿Qué cosa quieren hacer? Ya, proclamen el mensaje del tercer ángel y que todos conozcan la verdad en este tiempo para que se preparen, porque hay mucha gente que tiene que salvarse todavía. Pero si ahora te callas de predicar, tú vas a ser el culpable de que todos esos caigan en manos del diablo. ¿Por qué? Porque como el mundo se ha satanizado, como en los días de Noé, y todos están volviendo pues tras la hechicería, la adivinación, el ateísmo, las corrientes filosóficas que son ateas, se están volviendo así, y el mundo se está convirtiendo en una horda de ladrones, porque los políticos están empezando a buscar solo dinero, crecimiento, todo es economía ahora, ya no les importa el gobierno, solo les interesa el dinero. ¿Ah? Entonces hemos llegado a un punto que hasta pactan con el mismo diablo para eso, y por eso Satanás quiere destruir con terremotos y desastres pues la tierra. ¿Ah? Eso es lo que está pasando. Entonces, si la gente vuelve a Dios, volverse a Dios significa volver a la Biblia. Siguen lo que dice la Biblia, entonces Dios intervendrá como en Nínive, frenará de que sean destruidos aquellos que sean fieles, pero los que sigan con el mal no hay nada que hacer, porque el fin igualito llega. Solamente lo que va a hacer Dios es separar a todos los que quieran ser fieles a Él para protegerlos del desastre y ponerlos en el mundo nuevo. Eso es todo lo que está pasando. Bien. Así que entonces, cualquiera que no predique este mensaje denunciando la caída de Babilonia es culpable de que la gente no pueda saber qué cosa tiene que hacer para salvarse ahora de todo eso. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Ya todo eso lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Miércoles 27 de agosto, ojo por ojo. Muy bien, San Mateo 5, 38 al 48. Jesús en esta ocasión había estado en el Sermón del Monte, dio las bienaventuranzas, ¿no es cierto?, entre los primeros versículos del 1 hasta el versículo 12. Y luego Jesucristo pasó a explicar cómo tenía que ser su pueblo, ¿no?, ser una luz y la sal para el mundo. Y entonces ahí Jesucristo declaró: yo no penséis que he venido para abrogar ni la ley ni los profetas, yo he venido a cumplir esa ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo sea cumplido, ¿no? Entonces Cristo dejó en claro que Él creía en la ley, y para que ellos pudieran ver que Jesucristo era defensor de la ley, comenzó a explicar el espíritu de la ley y dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano lo está matando. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que con solo el pensamiento desea a otra persona o a la mujer del prójimo ya está adulterando con ella. Oísteis que fue dicho, o sea, para cada mandamiento el Señor comenzó a decir, ¿no? No hurtarás, mas yo os digo. Pero cuando llega a ojo por ojo, diente por diente, el Señor hace una aclaración de qué cosa eran las leyes civiles y qué cosa era la ley moral. Muchos no ven la diferencia, no entienden lo que está diciendo Jesucristo porque no quieren estudiar la palabra como es, sino de acuerdo con sus intereses o como su pastor les ha dicho. Cuando Cristo dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, dijo Jesucristo, no os resistáis al que quiere presionar sobre vosotros. Al que te da un golpe en la mejilla, dale también la otra. Ahora, todo eso es malentendido por muchos. Ojo por ojo y diente por diente en el pasado era con los jueces. Cuando alguien te golpeaba un ojo, vamos a llamarle así, y te lo reventaba, entonces tú presentabas tu caso ante los jueces y los jueces se reunían y veían
el costo de lo que habían hecho contigo. Y entonces ellos ponían un costo a lo que te había pasado o una sentencia de acuerdo con lo que te habían hecho, y a eso se llamaba ojo por ojo, diente por diente. ¿Ah? Entonces, no era que te daban un golpe en el ojo y tú dabas otro golpe en el ojo. ¿Acaso el juez venía y te decía, te ha golpeado el ojo? Ya, pon el ojo al otro le decía. Ya, dale en el ojo. No, así no era. Habían reglas para regular ojo por ojo, diente por diente, pero esas eran leyes civiles. Leyes que solo eran para el pueblo de Israel por las circunstancias que ellos llevaban. Pero esas leyes no eran aplicadas pues en el mundo entero, por favor. Las demás naciones tenían otro tipo de sanciones para casos como esos. Entonces, como en el Nuevo Testamento se iba a predicar el Evangelio al mundo entero, Dios no iba a imponer las reglas que eran solo para Israel en el gobierno teocrático que se llevó en el pasado, para las demás naciones, porque todas tenían sus leyes y sus reglas. Entonces Dios no se metió en ninguna de esas leyes ni reglas, sino solamente dejó en claro la ley del amor, los 10 mandamientos, eso es todo, dijo. Es lo que todo el mundo cumplirá para que haya armonía entre todos los seres humanos. Entonces se quitaron todas las ceremonias, las fiestas dejaron de ser para los nuevos conversos, pero las fiestas se siguieron cumpliendo con el pueblo de Israel. El mismo apóstol Pablo, estando ya convertido a Cristo, dijo, yo quiero estar en la fiesta del Pentecostés, y se fue a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y eso era parte de las 7 fiestas ceremoniales. Es porque eran las fiestas de la nación. Así también las leyes de ojo por ojo, diente por diente eran leyes nacionales. Y por eso Cristo dijo, eso era para los antiguos. Mas yo os digo de aquí en adelante, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Y cómo nosotros podemos amar a nuestros enemigos? Cristo mismo explicó. Él mismo dio el ejemplo cuando dijo, al que te dé un golpe en una mejilla, dale también la otra. ¿Qué cosa es dar la otra mejilla? No es que si me golpean aquí le diga, por favor, en este otro lado para que la cara esté igual. No, eso no va a ser. Eso no es dar la otra mejilla. A Cristo lo golpeó uno en el Sanedrín cuando lo llevaron para crucificar, ¿te acuerdas, no? Y le dio una cachetada a Jesucristo. Ahora Jesús tenía que poner en práctica lo que enseñó. Porque si él dijo, dale la otra mejilla, hay que saber cómo lo hizo. Pero no vemos que en ese momento Jesús le puso la otra mejilla y le dijo, ahora golpea acá. No, eso no hizo. ¿Qué cosa fue lo que hizo? Inmediatamente le dijo al hombre, si he hecho mal, da testimonio, por favor. Pero si no he hecho mal, ¿por qué me golpeas? Es decir, tú no puedes golpear a una persona que todavía no se ha demostrado que es culpable. Así que darle la otra mejilla significaba aclarar con la ley a la otra persona cuál era la forma de función para aquel que golpeaba sin haber una razón justificada. Entonces, ¿qué cosa había que hacer con este que le lanzó la bofetada a Cristo? Cuando Cristo dijo esas palabras, estaban presentes todos los jueces. Estaba el juez principal, que era el sumo sacerdote. Él debió haber dicho, un momentito, señores, para. ¿Por qué golpeas acá al preso? ¿Qué pasó contigo? Ya, llévenselo, adentro. Eso debió haber hecho el sumo sacerdote, pero no lo hizo. Pero ya quedó condenado por lo que Jesucristo dijo. Porque Cristo en ese momento estaba citando una ley que ellos conocían, que nunca jamás se puede golpear a alguien a quien todavía no se demostró que era culpable. Cuando a Pablo lo mandaron golpear a Ananías, el sumo sacerdote, dijo, golpea a este hombre. ¿Qué respondió Pablo? Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. ¿Estás ahí para juzgar conforme a la ley y contrario a la ley me mandas golpear? Fíjate bien, el apóstol Pablo no actuó por sentimientos, actuó con leyes. Porque inmediatamente lo frenó y le dijo, ¿cómo tú me vas a mandar golpear si la ley dice lo contrario? Entonces tú me estás juzgando porque yo estoy contra la ley y contrario a la ley tú mismo vas a mandarme golpear. O sea, en otras palabras, si me estás condenando a mí diciendo que estoy contra la ley por lo que estoy haciendo y predicando, y tú también te vas contra la ley, ¿qué diferencia hay entre tú y yo para que la ley no se aplique igual para los dos? ¿Era obvio o no? Claro. Si a Pablo se le estaba condenando por la ley, al romper la ley el sumo sacerdote, ¿qué había que hacer con él?
también pues condenarlo. Entonces, ¿qué cosa? ¿Valía o no valía la ley? Ya pues si valía la ley, entonces que se aplique completa. Bueno, en fin, eso es dar la otra mejilla, ¿no es cierto? Hacer entender a los demás con la misma ley que están haciendo mal. Pero muchos, los sentimentales apasionados que no conocen del Evangelio o que simplemente quieren aprovecharse del Evangelio para hacer su progreso en él, el Evangelio del progreso, etcétera, ¿ah? ¿Qué hacen? Utilizan estos textos al rey y dicen, si te da un golpe en una mejilla, ponle también la otra literalmente. Y hay muchos que se burlan de eso. Bueno, los burladores que también están en la misma medida, no son mejores, terminan diciendo, ve, eso enseña la religión, por eso no somos religiosos. O sea, no son religiosos porque el pastor predicó mal, en fin, irreligiosos, entre comillas. Muy bien, ¿cómo funcionaba la ley? Sí, es lo que acabo ya de explicar, ¿no? Jueves, un poquito más abajo, 28 de agosto, la venganza. No se venguen ustedes mismos, amados míos, dice el texto bíblico, antes den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Se ama a los enemigos llevándoles el Evangelio en primer lugar. Esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Amamos a los demás cuando les llevamos el Evangelio, porque no hay amor más grande que el dar la vida por tus amigos, ¿no? Cristo dio la vida por todos trayendo el Evangelio, le costó la vida predicar el Evangelio. No hay más amor que ese, dijo Cristo. Así que cuando tú predicas el Evangelio, el mensaje como es, que no siempre le va a caer bien a todos, tú estás amando. Ese es el verdadero amor. Pero el amor sentimental y apasionado es, no, ¿cómo le vas a decir eso al de la otra religión? No, pues tienes que amar con más cuidado. Ellos quieren poner los parámetros, ¿no? Siempre hay ese tipo de gente que siempre te quiere decir qué cosa es amor y qué cosa no es amor. Un día escuchaba a un pastor que le decía a otro hermano, ¿no? No, hermano, ¿cómo le vas a predicar al de la otra religión diciendo pues que esté equivocado? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero pastor, él me ha mostrado, me ha dicho primero que nosotros estamos mal y yo le he sacado el texto y le he dicho, hermano, pero por favor, acá lee, acá dice otra cosa. Sí, pero estás chocando pues con él, tienes que ser más amorable. Dile, no importa, mintiéndole, ya está bien, tú tienes la razón y con eso te lo atraes. O sea, dejo de mostrarle la verdad y lo estafo diciéndole que está bien. Y eso es amor. No, pues, ¿cómo va a ser amor eso? ¿Ah? Muchos engañan porque ellos quieren dar la conceptualización de amor. ¿Ah? Y hasta terminan diciendo, es que así no se predica, así no se habla, esa forma de hablar que tiene, no, así no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Solo porque tú lo dices? ¿Porque a ti te choca? ¿Porque a ti te cae duro? Es increíble. Eso no tiene sentido. Un día veía dos personas que discutían, ¿no?, en la iglesia, y uno de ellos decía, no, es que no hay que hablar así. Lo malo que tienes es tu forma de hablar, debes de ser más amorable. Y el otro le decía, discúlpame, o sea, tú pones la regla del amor. O sea, como tú dices que yo tengo que hacer, eso sí es amor. ¿Por qué voy a hacer como tú dices? No, pero es que eso es amor, según tú. Ahora, yo te voy a decir por qué. Lo que acabo de predicar, ¿te gusta o no? No, es que es muy duro, ¿ves? Porque te choca a ti, no quieres que yo le diga al otro. Al otro le preguntó, ¿cómo te parece lo que te digo? No, sí está bien, me parece bien porque necesitamos que nos reprendan a veces. ¿Y qué le llamas a eso? Eso es amor, dijo. Por fin, ¿quién pone los parámetros del amor entonces? ¿Ah? ¿El pastor va a poner los parámetros del amor? No, porque él no es nadie para poner los parámetros del amor. ¿El papa va a poner los parámetros del amor? No. ¿El cura, el sacerdote, el superintendente, el presidente van a poner los parámetros del amor? No. ¿El psicólogo va a poner eso? No. ¿Quién entonces? ¿Quién es en esta tierra tan sabio, tan inteligente para ser un juez justo que pueda decir el amor es esto? ¿Quién? Dame su nombre. ¿Todos los teólogos del mundo unidos? No. ¿Todos los magnates de la tierra? No. ¿Todos los filántropos? No. ¿Qué saben ellos de amor? Nadie, no hay uno solo en esta tierra que pueda decir qué cosa es amor, ni te atrevas a decir que tú puedes porque acabas de mentir y por mentiroso ya no estás en amor. El único que puede atreverse a decir eso es Dios a través de su palabra. Así, venir a la palabra es a la palabra del amor. No hay más amor que la palabra, no existe. Cualquiera que te diga
que aparte de todo lo que está aquí en la Biblia hay más verdad y más amor, es un mentiroso, estafador, ladrón y engañador. No le creas nada, es un mentirosazo. Así, lo digo entre comillas. ¿Por qué digo eso? No, a algunos les va a chocar que lo diga así, lo siento. Y decir, ay, se te fue un poquito la palabra, los muy delicaditos y cristalitos, ¿no? Tampoco les vamos a hacer caso a ellos. Digo, para que lo entiendas. ¿Por qué? Porque el amor solo está en ese libro. Cualquier cosa que tú le llames amor y que este libro no apruebe es falso amor, así te parezca bondadoso a ti. No todo lo que tú llamas bondad es bondad para ti, porque a ti te conviene eso, por tu egoísmo. Por eso Dios no deja al hombre a que haga nada por él mismo, porque todo lo que hace está lleno de egoísmo. Fácil, sí, no es difícil de entender. Muy bien, seguimos avanzando. Si nosotros en algún caso, por decir que estamos vengándonos al chocar con otro de otra religión, declaramos que no hay que enseñarle la verdad, acabamos de ser unos vengativos consumados, porque vamos a decir así, no, lo que pasa es que a él le choca lo que yo predico, por eso ya no le predico. ¿Así? O sea, ¿te vas a vengar? No tiene sentido. Todo pastor que no predica denunciando a Babilonia es un vengativo y por lo tanto no entrará en el reino de los cielos. Así de sencillo, diga lo que... Puedes discutir, puedes reírte, puedes burlarte, haz lo que quieras porque tú eres así, pero eso no cambia las cosas. La única realidad es que eres vengativo cuando no denuncias a Babilonia. Si tú no denuncias a la bestia y a su imagen y su marca, eres el más vengativo de la tierra. No vas al cielo, nadie te dejará entrar. Y no porque Dios sea vengativo contra ti, sino porque Dios venga a aquellos a quienes tú tenías que predicarles y te callaste. Esa es la venganza que va a poner Dios sobre ti. Así que, por favor, no te me escapes por la derecha ni por la izquierda. Muy bien. Finalmente, viernes 29 de agosto, para estudiar y meditar. Muchos se han sentido desconcertados durante siglos porque el Señor hizo que los paganos cananeos fueran expulsados de su tierra. Bueno, ya hablamos de eso. La justicia exige proteger a los débiles y hacer así misericordia, obvio. Así es como actúa Dios, ¿no? Dios había dado esta tierra a Abraham y a sus descendientes. Y cuando Israel fue esclavizado, los cananeos se aprovecharon y Dios defendió la humildad de los israelitas, ¿no? Así es como Dios trabaja. Para poder entender el equilibrio de Dios hay que comprender que su amor es justo y misericordioso. Muchos presentan el amor de Dios como solo el lado de la misericordia, pero odian presentar el lado de la justicia. Y como estos son tan inteligentes, ya me entiendes lo que estoy diciendo, ¿no? Lo digo, no digas sarcasmo, ¿no? Sino solo para que lo comprendas. No lo malentiendas, por favor, ni lo tomes a mal. Mira, te lo estoy diciendo, ¿ya? Ahora, fíjate en esto. No quieren aceptar que Dios es justicia y misericordia. Solo quieren un lado. Pero yo te pregunto, ¿quién es quién para decir si Dios debería de ser así o debería de ser así? Tendrías que ser pues súper inteligente para decir, esta parte de Dios me parece que está mal, porque acá está siendo malo Dios. No puede actuar de esa manera, eso ya no es amor. ¿Quién eres tú para decir que no es amor? Tú no necesitas juzgarlo a Dios, tú lo que necesitas es buscar que Dios te explica por qué hace las cosas para que comprendas por qué lo hizo y te des cuenta de lo que es amor. Si hay muchos que dicen, ¿por qué Dios hacía tal o cual cosa? Eso no es amor. ¿Por qué Jesús entró con el látigo y botó a los cambistas? Eso no es amor. Ahí se le fue la mano. Un día me encontré con un nueverista, ¿no? Esos creyentes pues de sus ideas filosóficas y dicen, no, que Krishna, que Yeshua, todos son el mismo, son maestros iluminados, ascendidos, etc. Bueno, ya. Y entonces él me decía, Jesús fue uno de los maestros más perfectos que tuvo la tierra. Solo Jesús cometió 2 errores, nada más. Después estuvo bien en todo. Así le dije, y tú le has encontrado errores a Jesús, vaya en todo. Tú sí eres más inteligente pues que Jesús, ¿no? Le has encontrado error, nadie le ha encontrado, solo tú. ¿Y cuáles son? Le digo, ¿no? Y me dice, primer error que Cristo cometió, se enojó cuando agarró el látigo y botó a los cambistas. Ya no era amor.
Interesante. ¿Y el otro cuál es? Cuando le dijo a su madre, mujer, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre tengo que estar? La largó a su mamá. Esos son los únicos dos errores que tenía Jesucristo. Y entonces le dije yo, menos mal que acabas de cometer un error, porque si fuese correcto lo que has dicho, entonces Jesús se viene abajo. Pero menos mal lo dijiste tú, alguien que se equivoca. Y se me queda mirando y le digo, es que estás hablando lo que no es, le digo. Tienes que entender que el equilibrio del carácter de Dios es justicia y misericordia. Y Él nos muestra lo que es amor y Él va a juzgar como Dios que es el parámetro del amor que Él estableció. Nunca, por nunca tú le vas a llegar a decir a Dios en el juicio, Señor, esto me parece que no es correcto. Así que por esa razón es que yo no soy tu seguidor. No vas a poder, porque Dios te va a decir, hijito, discúlpame, soy yo quien inventó el amor, porque yo soy amor. Así que búscate otra palabra para lo tuyo, porque el amor es lo que yo puse como equilibrio entre la justicia y la misericordia. Y te mostrará que cada vez que Dios actuó con justicia. La justicia no es menos amor que la misericordia. Si no hubiera la justicia no habría equilibrio. Y entonces todos, en nombre de la misericordia, jalarían todo para su lado. Sería misericordia cuando se tratara de ellos, pero no sería misericordia cuando se trate del otro. Fíjate en esto nada más, ¿no? La llamada misericordia mundana. ¿Cuál es la llamada misericordia mundana? ¿Sabes, no es cierto? El bien común, ¿no es cierto? Esa es la misericordia mundana. Pero resulta que el bien común, ¿quién lo parametra? ¿Quién va a decir cuándo es bien común y cuándo no es bien común? ¿Ah? ¿Las mayorías? Jamás. El bien común no es lo que un grupo o un sector dice, este es el bien común, el bien de la comunidad, del comunismo, de todo ello no es el bien común. ¿Ah? Entonces, no es ese el bien común. El bien real tiene parámetros, tiene reglas, ¿comprendes? Y nunca jamás se actúa por un grupo que diga, háganlo por nosotros, porque somos el bien común. ¿Y aquel qué cosa es? ¿Ah? No tiene sentido. Todos son el bien común al final. ¿Ah? Entonces se respeta pues a todos individualmente y no hay nadie más inteligente que otro para decirle, ¿qué estás hablando ignorancias? El bien común es esto, ¿no? Tú no puedes decir eso porque acabas de cometer una ignorancia. Nadie te ha puesto por juez para determinar tú quién es quién. Así que entonces hay reglas, hay leyes y solo un ser superior y divino puede atreverse a decir cuál es el equilibrio, tú no. ¿Te diste cuenta? En la tierra no hay ninguno que pueda atreverse a decir, no hay justo ni aún uno, dice el texto. Así que mantengamos el equilibrio. Bien, gracias al Señor hemos tenido una lección maravillosa en esta semana. Hay muchas cosas que hemos aprendido, maravillosas como para poder mantener el equilibrio correcto dentro del conocimiento de la verdad, ¿no? Al final la lección hizo una pregunta acerca de si bajo la ley o bajo la gracia, ¿no? Tal parece que esto no se está entendiendo en muchos lugares. Quiero concluir con esa parte, ¿no? Dicen, ¿qué cosa es bajo la ley y qué cosa es bajo la gracia en el marco del amor? Bueno, estar bajo la ley significa estar bajo los parámetros de la ley. Y estar bajo la gracia significa estar bajo los términos de la gracia. ¿Cuáles eran los términos de la ley? ¿Ah? Los términos de la ley eran harás y vivirás, obedece y vivirás. Esos son los términos de la ley. Y si no, perecerás. Pero gracias a Jesucristo, ahora estamos bajo los términos de la gracia. ¿Y Cristo qué dice? Obedece la ley. Y si cometes un error, serás perdonado por mi sacrificio. Así que lo que tienes que hacer es cumple con esa ley y en los términos de la gracia hay oportunidad si cometieras errores para que te levantes y puedas llegar a obedecer la ley. Eso significa bajo la ley y bajo la gracia. Entonces, bajo la ley todos estamos en pecado. Así de sencillo, ¿eh? Bajo la ley. Porque todos aquellos que están en pecado, dice el apóstol Pablo, es a quienes la ley les dice que están bajo ella, ¿no?
En Romanos 3:19, porque todo lo que la ley lo dice a los que están bajo la ley, es decir, todos los que están en pecado. Bajo los términos de la ley, los que están en pecado están condenados. Bajo los términos de la gracia, los que están en pecado pueden arrepentirse y pueden comenzar una nueva vida. Esos son los términos de la gracia. ¿Pero acaso por eso la gracia excluye a la ley? No. Al contrario, la ley está mostrando el pecado para que la gracia tenga algo que hacer. Si tú quitas la ley, la gracia pierde su trabajo, ya no tienen que trabajar. La ley trabaja por los pecadores, pero no hay pecadores si no hay ley. Así que es una aberración para los que dicen que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa que ya no hay ley y que ahora solo vives por la gracia. ¿De qué estás hablando? Hay que pensar bien antes de hablar y centrarse bien en lo que Dios está diciendo. Y te lo digo con mucho amor para que no digas que estoy siendo duro, porque hay algunos que sacan ventaja de lo que sea, ¿no? Entonces ya sabes lo que es estar bajo la ley y lo que es estar bajo la gracia. En ningún momento la gracia ha excluido a la ley. ¿Por qué? Porque la gracia no se pelea con la ley. El apóstol Pablo es claro, dice: ¿acaso la ley es contraria a la fe? ¿Contraria a las promesas? En ninguna manera. Porque si la ley fuese contraria a la fe, entonces ya no buscamos la salvación por la fe, sino por la ley. No tiene ningún sentido. La ley y la fe no se contradicen. La ley te muestra el pecado y la fe te hace libre del pecado. Así que los dos trabajan unidos. No hay nada contrario. Son los hermanitos más queridos entre los dos. Es decir, si la ley la personalizamos y a la fe, los verías a los dos de la manito caminando por las calles, inseparables, amándose el uno al otro como nunca has visto a nadie amarse. Así que, por favor, los que hacen de lado a la ley están divorciándola de la fe. Y al divorciarnos están rompiendo lo que Dios unió, pero lo que Dios unió no lo separa el hombre. Para los que saben entender, que lo entiendan. Dios te bendiga, hermano. Muy bien, vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para que estas verdades puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has dado a comprender las maravillas de tu ley. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y a ponerlas por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, no te olvides de darle like a la página. Acuérdate que estamos en las redes sociales, ¿no? Estamos en Instagram, estamos en TikTok. Estamos a través de YouTube y estamos a través de Face para que puedas viralizar esta página y hacer que el mundo entero la conozca. Es libre para que la puedas proclamar. Estamos a través de DRC Noticiero y DarioRa.com, la página de la sabiduría. Estamos también en Patreon, estamos en Yapi. Los que deseen pueden apoyar internamente para poder terminar esta obra. Y una bendición grande para aquellos que están aportando para la causa del Señor. Que Dios los multiplique, que los bendiga grandemente para que ellos puedan seguir siendo testimonios y luces donde quiera que se encuentren. Que el Señor me los bendiga y un feliz sábado. Amén.